Turín. 3 de enero de 1889. Hace frío. La ciudad está cubierta por una bruma invernal. Friedrich Nietzsche, que llevaba varios años viviendo entre Italia, Suiza y Francia debido a su frágil salud, sale a caminar por la mañana. Ese día sufre un colapso mental del que nunca se recuperará. Tras ese episodio será atendido por amigos, después por su madre y más tarde por su hermana. Pasará los últimos 11 años de su vida en un estado de deterioro progresivo hasta su muerte en 1900. Sobre lo que ocurrió exactamente en la calle, existen versiones. La más difundida cuenta que Nietzsche presenció cómo un cochero azotaba a un caballo, corrió hacia el animal, lo abrazó y rompió a llorar antes de caer al suelo. Es una escena repetida durante más de un siglo por biógrafos y divulgadores, aunque los historiadores advierten que no poseemos una prueba directa que confirme cada detalle. Lo que sí es seguro es que tras ese día en Turín, Nietzsche dejó de ser él mismo. Pero lo verdaderamente importante no es la escena, es la idea. Nietzsche había escrito pocos años antes una frase que marcaría la historia del pensamiento occidental: Dios ha muerto. Aparece en la Gaia Ciencia, publicada en 1882, y más tarde desarrollada en Así habló Zaratustra. La frase no era un simple gesto provocador contra la religión. No era un ataque superficial al cristianismo. Era el diagnóstico de un cambio cultural profundo. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, no está afirmando que un ser divino haya fallecido. Está describiendo la pérdida de la fe en los valores absolutos que durante siglos habían organizado la vida moral de Europa. El cristianismo, la idea de un orden trascendente, la creencia en un sentido último garantizado por una instancia superior, todo eso estaba dejando de ser el fundamento indiscutible de la sociedad moderna. Y aquí aparece el núcleo del problema. Si Dios ya no es el fundamento del bien y del mal, ¿sobre qué se sostiene la moral? Si no existe un orden trascendente que garantice el sentido de la vida, ¿quién lo garantiza? Si no hay una instancia última que juzgue nuestras acciones, ¿qué nos obliga? Estas preguntas no son teológicas, son existenciales. En el siglo XIX, Europa atraviesa transformaciones profundas. La revolución industrial cambia la estructura social. El avance científico cuestiona explicaciones religiosas tradicionales. La crítica bíblica, el darwinismo y el racionalismo erosionan certezas que durante siglos parecían inquebrantables. El progreso técnico convive con una creciente sensación de desorientación moral. Nietzsche no inventa esa crisis. La observa y la formula con brutal claridad. Pero no fue el único. Antes que él, Søren Kierkegaard, filósofo danés nacido en 1813, había percibido otra dimensión del problema. Mientras la filosofía dominante de su época, especialmente el sistema de Hegel, intentaba construir explicaciones racionales totalizadoras, Kierkegaard centró su atención en el individuo concreto, en la experiencia interior, en la angustia. Kierkegaard no niega la fe. De hecho, su pensamiento es profundamente cristiano, pero detecta algo inquietante. Incluso en una sociedad formalmente creyente, el individuo puede vivir sin autenticidad. Puede esconderse en la masa, en las convenciones sociales, en una religión superficial. En 1844 publica El concepto de la angustia. Allí describe la angustia como el vértigo de la libertad. No como un simple miedo, sino como la sensación que aparece cuando el ser humano se enfrenta a la posibilidad de elegir. Y aquí la conexión es directa.
Porque cuando los valores ya no están dados de forma indiscutible, elegir se vuelve más difícil. Si no hay una norma trascendente evidente, la responsabilidad recae sobre el individuo. El problema no es solo la ausencia de Dios. El problema es la libertad. En el siglo XX, tras las guerras mundiales, esa libertad será llevada al extremo por Jean-Paul Sartre. Sartre afirmará que la existencia precede a la esencia, es decir, que el ser humano no nace con una naturaleza o propósito fijo. Primero existe, después se define mediante sus actos, y de ahí deriva una consecuencia contundente. Estamos condenados a ser libres. Condenados porque no podemos dejar de elegir. Incluso no elegir es una elección. La línea que conecta a Kierkegaard, Nietzsche y Sartre no es uniforme ni doctrinal. Sus conclusiones son distintas, pero todos afrontan la misma herida cultural. ¿Cómo vivir cuando ya no podemos refugiarnos en certezas absolutas incuestionadas? Nietzsche responde proponiendo la creación de nuevos valores. Kierkegaard insiste en el salto de fe y en la responsabilidad individual ante Dios. Sartre sostiene que, sin Dios, somos totalmente responsables de lo que hacemos. Tres respuestas distintas ante el mismo abismo. Y ese abismo no pertenece solo al siglo XIX o al XX. Está presente hoy. Cuando alguien dice cada uno tiene su verdad, está asumiendo una consecuencia directa de esa muerte cultural de Dios. Cuando alguien afirma que la moral es relativa, que no hay fundamentos objetivos, que todo depende de la perspectiva, está caminando sobre el terreno que Nietzsche describió. Pero la pregunta no es si esa descripción es correcta. La pregunta es otra. Si Dios no existe, ¿quién responde por tus actos? Si queremos entender por qué el existencialismo no nace como una moda intelectual, sino como una necesidad histórica, tenemos que detenernos en Copenhague, en la primera mitad del siglo XIX, y observar a Søren Kierkegaard con atención. Kierkegaard nace en 1813 en una familia acomodada y profundamente religiosa. Su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, era un hombre de intensa espiritualidad luterana y de carácter melancólico. Esa influencia marcará profundamente la sensibilidad del joven Søren. Desde temprano se familiariza con la Biblia, con la culpa, con la idea de responsabilidad ante Dios. Pero lo decisivo no es solo su formación religiosa. Lo decisivo es su oposición al sistema filosófico dominante de su tiempo, el hegelianismo. Hegel había construido una filosofía monumental en la que la historia, la razón y la realidad formaban un sistema coherente. Para Hegel, todo podía integrarse en un proceso racional. La historia tenía dirección. El espíritu absoluto se desplegaba progresivamente. Había una estructura. Kierkegaard percibe algo inquietante en esa construcción. En ese sistema tan elegante, el individuo concreto desaparece. La angustia personal, la decisión íntima, la duda, la fe vivida desde dentro, quedan absorbidas por un discurso universal. Y Kierkegaard se revela. No le interesa explicar el mundo como totalidad. Le interesa el individuo que sufre, que duda, que elige. En 1843 publica O lo uno o lo otro. En 1844, El concepto de la angustia. En 1849, La enfermedad mortal. Sus obras no son tratados abstractos tradicionales. Son análisis psicológicos y espirituales de la experiencia humana. En El concepto de la angustia, define la angustia como la experiencia que surge ante la posibilidad, no ante un peligro concreto, sino ante la libertad misma.
Un animal no siente angustia existencial. Reacciona al peligro. El ser humano, en cambio, puede imaginar opciones, puede prever consecuencias, puede elegir entre caminos incompatibles, y ahí aparece el vértigo. Cuando estoy al borde de un precipicio, no solo temo caer, también experimento algo más inquietante. Sé que podría lanzarme. Esa posibilidad me pertenece. Esa posibilidad depende de mí. Eso es la angustia. Y aquí empieza a perfilarse el problema central que después retomarán Nietzsche y Sartre. Porque mientras la fe tradicional proporcionaba un marco estable de sentido, la modernidad comienza a debilitar ese marco. Y cuanto más se debilita, más espacio ocupa la libertad individual. Pero la libertad no es ligera. Kierkegaard introduce otro concepto clave: la desesperación. En La enfermedad mortal, sostiene que la desesperación no es simplemente tristeza. Es una forma de relación defectuosa con uno mismo. Es no querer ser quien uno es, o querer ser uno mismo sin aceptar la dependencia de Dios. Para Kierkegaard, el ser humano está estructurado como una síntesis de finitud e infinitud, de necesidad y posibilidad. Si intenta afirmarse solo desde la posibilidad infinita, sin límites, sin referencia trascendente, se pierde. Si se encierra solo en la necesidad, sin libertad, también se pierde. La desesperación aparece cuando la síntesis se rompe. Y aquí su posición es clara. La solución no es eliminar a Dios, sino asumir una relación auténtica con Él. Kierkegaard critica duramente la Iglesia luterana de su tiempo. Considera que el cristianismo oficial se ha convertido en una institución cómoda, socialmente integrada, que ha olvidado la exigencia radical del mensaje evangélico. Para él la fe no es costumbre ni tradición. Es decisión existencial. En Temor y Temblor, analiza el relato bíblico de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Lo que le interesa no es la moral general del acto, sino el salto de fe. Abraham actúa en una relación singular con Dios que no puede justificarse racionalmente ante el mundo. Ese salto no es irracionalidad. Es asumir que la fe implica riesgo, incertidumbre y responsabilidad personal. Kierkegaard no niega la razón, pero afirma que hay momentos decisivos que no pueden resolverse mediante argumentos universales. La decisión última pertenece al individuo. Y aquí es donde su pensamiento adquiere una actualidad sorprendente. En una sociedad donde las estructuras tradicionales pierden fuerza, donde las grandes narrativas se debilitan, el individuo queda más expuesto que nunca a su libertad. La angustia moderna no es un fenómeno clínico aislado. Es en parte consecuencia de vivir en un horizonte donde las certezas se erosionan. Kierkegaard no celebra esa angustia. La reconoce como inevitable y propone una salida: el salto de fe. Nietzsche rechazará esa salida. Sartre la negará explícitamente. Pero los tres coinciden en algo fundamental. El ser humano no puede esconderse eternamente en la masa. Kierkegaard introduce la distinción entre el individuo y la multitud. La multitud diluye la responsabilidad. Cuando todos hacen algo, nadie parece responsable. Cuando una norma es colectiva, el individuo se siente protegido por la estructura social. Sin embargo, para Kierkegaard, la verdad es siempre subjetiva en el sentido existencial. Lo decisivo no es solo que una proposición sea correcta, sino cómo el individuo se relaciona con ella. No basta con afirmar doctrinas, hay que vivirlas. Y esto nos devuelve a la pregunta central. Si Dios existe, la responsabilidad del individuo está en responder ante Él. Pero si Dios no existe, ¿ante quién responde? Aquí Nietzsche entra en escena con una respuesta radicalmente distinta.
y el problema deja de ser la angustia ante Dios. Pasa a ser el vacío tras su desaparición. Cuando Nietzsche proclama que Dios ha muerto, lo hace en un pasaje concreto de La Gaia Ciencia, en el famoso aforismo 125, conocido como el loco, allí describe a un hombre que irrumpe en el mercado gritando que busca a Dios. La multitud, que ya no cree, se burla de él. Entonces el loco anuncia: Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. La escena no es un ataque a creyentes ingenuos, es una acusación dirigida a la cultura europea. Nietzsche sostiene que la modernidad ha socavado las bases metafísicas y religiosas que sostenían su sistema de valores, pero aún no ha comprendido las consecuencias de ese acto. El loco pregunta: ¿qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? La metáfora es precisa. Si el sol deja de iluminar, no solo desaparece la luz, desaparece la orientación. Nietzsche no celebra inmediatamente esa muerte. La diagnostica y advierte del peligro que implica. El peligro tiene un nombre: nihilismo. El nihilismo no es simplemente la negación de Dios, es la pérdida de valor de los valores supremos. Es la experiencia de que las categorías tradicionales, verdad, bien, finalidad, sentido, ya no poseen el peso que tenían. Nietzsche analiza este fenómeno con una lucidez que lo convierte en uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Sostiene que el cristianismo había estructurado la moral occidental sobre una inversión de valores. Lo débil, lo humilde, lo sufriente, lo obediente se convierten en virtudes. Lo fuerte, lo afirmativo, lo orgulloso, se interpretan como pecaminosos. En La genealogía de la moral, publicada en 1887, desarrolla esta tesis con detalle histórico y psicológico. Según Nietzsche, la moral cristiana surge de lo que llama resentimiento, una reacción de los débiles frente a los fuertes. Incapaces de imponerse físicamente, transforman su impotencia en superioridad moral. El problema no es solo histórico, es estructural. Si esa moral pierde su fundamento trascendente, pero seguimos viviendo dentro de sus categorías, caemos en contradicción. Seguimos hablando de igualdad absoluta, de compasión universal, de derechos incondicionados, pero ya no compartimos la base metafísica que los justificaba. Ahí comienza el nihilismo moderno. Nietzsche distingue entre un nihilismo pasivo y un nihilismo activo. El primero es la resignación, la pérdida de sentido, la apatía. El segundo es la fase destructiva que derriba valores caducos para abrir espacio a nuevos. Pero aquí aparece la cuestión decisiva. ¿Quién crea esos nuevos valores? Nietzsche responde con una figura simbólica: el Übermensch, habitualmente traducido como superhombre o superhumano. Aparece sobre todo en Así habló Zaratustra. El Übermensch no es un individuo biológicamente superior ni una raza dominante. No es un proyecto político. Es una metáfora del individuo capaz de crear valores propios tras la muerte de los valores tradicionales. El superhumano es aquel que afirma la vida sin necesidad de recurrir a un mundo trascendente que la justifique. Es quien asume que no hay fundamento externo garantizado y, aún así, dice sí a la existencia. Aquí entra otro concepto clave: la voluntad de poder. La voluntad de poder no es simplemente deseo de dominación política. Es, en el sentido más amplio, la tendencia fundamental de todo lo vivo a expandirse, afirmarse y superar resistencias. En Nietzsche no se trata de un concepto sistemático cerrado. Aparece en múltiples textos con matices distintos. Pero en conjunto,
expresa la idea de que la vida no es conservación pasiva, sino impulso creador. Si Dios ha muerto y no hay valores dados, la voluntad de poder se convierte en la fuerza mediante la cual el individuo crea. Pero esa creación no es ligera. Nietzsche introduce también la idea del eterno retorno. Plantea la hipótesis de que todo lo que ocurre se repetirá infinitamente, exactamente del mismo modo. No como doctrina cosmológica demostrada, sino como experimento existencial. La pregunta es, si tuvieras que vivir tu vida una y otra vez, eternamente, sin cambiar nada, ¿la aceptarías? Si la respuesta es sí, has afirmado radicalmente la vida. Si la respuesta es no, sigues dependiendo de una esperanza exterior que compense lo que consideras insuficiente. El eterno retorno es una prueba ética, no un dogma físico. Ahora bien, Nietzsche no ofrece consuelo. Su propuesta es exigente. Implica abandonar la seguridad de un orden trascendente y asumir el riesgo de la creación. Y aquí aparece una tensión que no podemos ignorar. Si cada individuo crea sus propios valores, ¿cómo evitamos el conflicto absoluto? Si no hay criterio superior, ¿qué impide que la voluntad de uno se imponga violentamente sobre la de otro? Nietzsche no desarrolla un sistema político completo que responda a estas preguntas. Su pensamiento es más provocador que normativo. Esto explica, en parte, por qué su obra fue interpretada de maneras muy distintas en el siglo XX. Su hermana Elisabeth Förster Nietzsche, con simpatías nacionalistas y antisemitas, manipuló ciertos textos póstumos para adaptarlos a ideologías que Nietzsche no defendió explícitamente. Sin embargo, la responsabilidad última de esas apropiaciones es un tema complejo que la investigación histórica ha estudiado ampliamente. Lo que sí está claro es que Nietzsche no fue un ideólogo sistemático del totalitarismo. Fue un crítico radical de la cultura occidental que intentó llevar hasta el final las consecuencias de la pérdida de fundamento trascendente. Pero aquí debemos volver a la pregunta que abrió este recorrido. Si Dios ha muerto y el ser humano debe crear sus propios valores, ¿es capaz de soportar esa tarea? La escena de Turín, documentada en su colapso, aunque no en todos sus detalles, adquiere entonces un significado simbólico inevitable. No porque pruebe una tesis psicológica definitiva, sino porque muestra la fragilidad humana frente a la tensión extrema. Nietzsche quiso liberar al ser humano de tutelas trascendentes. Pero la libertad absoluta no es un estado cómodo, es una carga. Y esa carga será formulada de manera aún más directa por Jean-Paul Sartre en el siglo XX. Porque si en Nietzsche la muerte de Dios abre un espacio para la creación, en Sartre esa muerte se convierte en condena a la libertad. Cuando Jean-Paul Sartre afirma que la existencia precede a la esencia, no está lanzando una frase poética. Está formulando una tesis ontológica precisa. Aparece de manera sistemática en El ser y la nada, publicado en 1943, y más tarde expuesta de forma accesible en su conferencia. El existencialismo es un humanismo en 1946. La idea es clara. Si Dios no existe, no hay una naturaleza humana previamente diseñada en la mente divina. No hay un plan inscrito antes de nuestro nacimiento. No hay esencia anterior que determine lo que debemos ser. Primero existimos. Después, a través de nuestras decisiones, construimos lo que somos. Sartre no llega a esta conclusión desde una especulación teológica, sino desde una fenomenología de la conciencia influida por Husserl y también por Heidegger. En El ser y la nada, distingue entre el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es el modo de ser de las cosas, pleno, compacto, sin fisuras.
El ser para sí es la conciencia humana. Apertura, negación, posibilidad. La conciencia no es una cosa. Es vacío, distancia respecto de sí misma. Siempre puede ponerse en cuestión. Siempre puede proyectarse hacia lo que aún no es. Y ahí aparece la libertad. Para Sartre, el ser humano no es libre en algunos momentos. Es libertad. Incluso cuando parece determinado por circunstancias sociales, económicas o psicológicas, siempre conserva un margen de elección respecto a la actitud que adopta ante esas circunstancias. Puede resignarse, rebelarse, justificarse, transformarse. Esta afirmación no implica negar los condicionamientos. Sartre no sostiene que todos tengamos el mismo poder material. Lo que sostiene es que, incluso dentro de límites concretos, seguimos siendo responsables de nuestras decisiones. Y aquí la consecuencia es radical. Si no hay Dios, no hay naturaleza humana fija, no hay valores objetivos dados desde fuera, entonces somos absolutamente responsables. En el existencialismo es un humanismo. Sartre lo formula con claridad. El hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo. Pero una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Y no solo de lo que hace, también de lo que elige no hacer. Este punto es decisivo. Muchas veces imaginamos que la responsabilidad se limita a acciones explícitas. Pero para Sartre, no intervenir también es una forma de elección. No comprometerse también define una posición. La neutralidad absoluta es una ilusión. Para explicar cómo el ser humano intenta escapar de esta carga, Sartre introduce el concepto de mala fe. La mala fe es una forma de autoengaño. No es simplemente mentir a otros, es mentirse a uno mismo para evitar reconocer la propia libertad. El ejemplo clásico que ofrece es el del camarero que actúa exageradamente como camarero, reduciéndose a su rol, como si su identidad estuviera completamente determinada por esa función. O el individuo que dice «yo soy así», como si su carácter fuera una cosa fija e inmutable. En ambos casos, la persona intenta transformarse en objeto, en cosa determinada, para escapar del vértigo de la libertad. La mala fe es cómoda. Permite decir, no tengo alternativa. Las circunstancias me obligan. La sociedad es así. Mi carácter es así. Pero para Sartre, incluso cuando hay condicionamientos reales, la actitud que adoptamos frente a ellos sigue siendo nuestra. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve inquietante. Si Dios no existe, no podemos apelar a una voluntad divina para justificar nuestras decisiones. Si no hay valores absolutos dados, no podemos escudarnos en normas trascendentes incuestionables. Si no hay naturaleza humana predeterminada, no podemos refugiarnos en la idea de que así somos. Quedamos expuestos. Y esta exposición no es solo individual. Tiene dimensión universal. Sartre sostiene que, al elegir, no solo elegimos para nosotros. Proyectamos una imagen de humanidad. Cuando actúo, implícitamente afirmo que esa acción es válida para un ser humano en mi situación. De alguna manera, cada elección tiene un alcance ejemplar. Por eso la responsabilidad es tan pesada. No solo decido quién soy. Decido, en cierto modo, qué considero que debe ser un ser humano. Esta tesis no es una invitación al narcisismo, es una llamada al compromiso. Sartre vivió coherentemente con esta idea en muchos aspectos. Participó en la resistencia intelectual contra la ocupación nazi en Francia. Se posicionó públicamente contra la guerra de Argelia. Criticó tanto el capitalismo
como ciertos aspectos del comunismo soviético. En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura, argumentando que un escritor no debía convertirse en institución. Se puede discutir cada una de sus posiciones políticas, pero su compromiso con la idea de responsabilidad personal es indiscutible. Ahora bien, debemos formular la pregunta que atraviesa todo este recorrido. Kierkegaard propone el salto de fe como respuesta a la angustia. Nietzsche propone la creación de nuevos valores como respuesta al nihilismo. Sartre afirma que no hay fundamento trascendente y que la libertad es ineludible. ¿Pero es suficiente asumir la libertad para resolver el problema del sentido? Sartre rechaza explícitamente la idea de una naturaleza humana universal garantizada por Dios. Sin embargo, reconoce que la libertad genera angustia. La angustia no desaparece cuando abandonamos la fe. Se transforma. Ya no es angustia ante Dios, es angustia ante la propia responsabilidad. Y aquí el problema se vuelve aún más agudo, porque si Dios no existe, no solo somos libres, somos la única instancia que puede dar sentido. No hay tribunal superior, no hay redención garantizada, no hay plan último, solo decisiones. Y esas decisiones construyen lo que somos. En este punto el existencialismo alcanza su formulación más directa. No se trata solo de discutir la existencia de Dios como hipótesis metafísica. Se trata de entender qué ocurre cuando esa hipótesis deja de ser el fundamento estructural de la moral y del sentido. Si Dios existe, el problema de la responsabilidad se orienta hacia Él. Si Dios no existe, el problema recae enteramente sobre nosotros. Y eso nos devuelve a la frase que abrió este recorrido. Si Dios no existe, tú eres el problema. Pero aún no hemos respondido a lo más difícil. ¿Puede el ser humano sostener ese peso sin destruirse? ¿Puede crear valores sin caer en arbitrariedad? ¿Puede asumir responsabilidad absoluta sin agotarse? En el siguiente tramo debemos enfrentar esa cuestión de forma directa, porque el existencialismo no es solo diagnóstico, es una apuesta sobre la capacidad humana. Y esa apuesta sigue abierta. Hemos recorrido 3 respuestas distintas ante una misma fractura histórica. Kierkegaard afirma que el individuo no puede sostenerse solo, que la angustia revela la necesidad de una relación auténtica con Dios. No una fe cultural heredada, sino una decisión existencial que implica riesgo y responsabilidad personal ante lo trascendente. Nietzsche sostiene que los valores tradicionales han perdido su fundamento, que la muerte cultural de Dios exige una revaluación radical. No propone simplemente destruir, sino crear. Pero esa creación exige fuerza, afirmación, capacidad de asumir la vida sin garantías externas. Sartre lleva la lógica hasta el extremo. Si no hay Dios, no hay esencia previa. Si no hay esencia, no hay naturaleza humana fija. Si no hay naturaleza fija, cada acto define lo que somos. No hay excusas metafísicas, solo libertad y responsabilidad. 3 diagnósticos, 3 apuestas. Pero el problema sigue intacto. Porque más allá de la coherencia interna de cada sistema, la cuestión es práctica. Vivimos en una cultura que, en gran medida, ya no organiza su vida moral en torno a una autoridad trascendente e indiscutible. Incluso quienes creen, lo hacen en un entorno plural, donde la fe compite con múltiples visiones del mundo. No vivimos en la cristiandad medieval. Vivimos en la modernidad tardía. Eso significa que la pregunta existencial no es abstracta, es cotidiana. Cuando eliges tu profesión, cuando decides si comprometerte o no en una relación,
cuando defines tus límites éticos, cuando votas, cuando callas ante una injusticia o intervienes, estás ejerciendo libertad. Y esa libertad tiene consecuencias. El existencialismo no es una invitación al dramatismo permanente. Es una toma de conciencia. No se trata de vivir en angustia constante, sino de reconocer que nuestras decisiones no están respaldadas por un mecanismo automático de sentido. Si Dios existe, tu responsabilidad se orienta hacia Él. Si Dios no existe, tu responsabilidad no desaparece, se intensifica. Aquí es donde muchos intentan una solución intermedia. Mantener valores fuertes sin asumir su fundamento trascendente. Defender principios absolutos sin aceptar la estructura metafísica que los sostenía. Conservar la moral sin el Dios que la justificaba. Pero Nietzsche ya había señalado esa tensión. Si se eliminan los fundamentos, los valores flotan. Y cuando flotan, pueden debilitarse o convertirse en instrumentos de poder. Sartre, por su parte, asume el vacío y afirma que debemos crear sin apoyarnos en absolutos. Pero esa creación exige coherencia y compromiso. No es capricho, no es relativismo cómodo. Y Kierkegaard advierte que, sin una relación auténtica con lo trascendente, el individuo puede perderse en la desesperación. No estamos obligados a aceptar una de estas respuestas como definitiva. Pero no podemos ignorar la pregunta. ¿Sobre qué fundamento construyes tu vida? Si afirmas que Dios no existe, debes explicar cómo sostienes tus valores. Si afirmas que Dios existe, debes preguntarte si vives coherentemente con esa afirmación. El existencialismo no resuelve el problema por nosotros. Nos impide esquivarlo. Tal vez por eso sigue vigente. No porque ofrezca soluciones cómodas, sino porque obliga a asumir la responsabilidad de elegir. Volvamos a la escena de Turín, más allá de sus detalles exactos. Lo indiscutible es que Nietzsche dedicó su vida a pensar las consecuencias de la muerte de Dios. Lo indiscutible es que Sartre asumió públicamente que no hay esencia previa que nos excuse. Lo indiscutible es que Kierkegaard defendió que la decisión última pertenece al individuo. Tres caminos, pero una misma exigencia. No esconderse, no diluirse en la masa, no refugiarse en automatismos sociales, no delegar completamente la responsabilidad. La libertad puede ser pesada, pero negar la libertad no la elimina, solo la encubre. Y aquí llegamos al punto final. Si Dios no existe, nadie vendrá a corregir tu rumbo desde fuera. Si Dios no existe, nadie garantiza que tus valores tengan respaldo cósmico. Si Dios no existe, el sentido no está dado. Eso no significa que la vida carezca de valor. Significa que el valor depende de cómo la vivas. La pregunta no es si el universo tiene un propósito inscrito. La pregunta es si tú actúas como si tu vida tuviera propósito. Porque incluso quien afirma que todo es absurdo, está haciendo una afirmación que orienta su conducta. No hay neutralidad absoluta. Entonces, más allá de debates teológicos o metafísicos, queda una cuestión inevitable. Si Dios no existe, ¿estás dispuesto a asumir plenamente la responsabilidad de ser quien eres? No en teoría, no en una conversación, en tus decisiones concretas. Porque tal vez el verdadero problema no sea la existencia o inexistencia de Dios. Tal vez el verdadero problema sea que, en cualquier caso, no puedes dejar de elegir. Y elegir siempre te implica.